Comisión Benigna establece la no necesidad de vacunar, simplemente considera la probabilidad estadística que alguno de sus hijos, eventualmente, pudiera morir por hepatitis A. Por tanto, consideren razonable que todos los niños deberían vacunarse para hepatitis A. La idea de que sea una enfermedad que constituye un poco riesgo, es decir, pocos niños se dañan seriamente por hepatitis A, pero no sabríamos quién de todos nuestros hijos pudiera dañarse. Por tanto, consideren siempre la vacunación para hepatitis A como una seguridad para ustedes. La hepatitis B es otro tema, porque la hepatitis B genera cronicidad. Por tanto, hepatitis B genera cronicidad y genera un costo muy alto para el Estado. Tratar a niños con hepatitis B es un problema muy severo por la alta prevalencia de hepatitis B, por el alto costo del tratamiento, por la probabilidad de que el tratamiento no resuelva la condición. Por tanto, estas son las tres razones por las cuales la lógica debe decirnos mejor prevenir. Mejor prevenir. Y por tanto, cuando hablamos de hepatitis B, hay cosas que deberíamos automáticamente recordar. Probablemente cuando tenemos que decidir cuál es la forma de transmisión para niños, lo que habitualmente hemos tenido en la cabeza todos es que esta es la forma tradicional de transmisión para los niños en el Perú. Y esto es falso. Esto es falso. Esta es una rutina de transmisión vertical. Esto es, según el genotipo que existe en el mundo, es predominante en países asiáticos y no ocurre habitualmente en nuestro medio. No ocurre habitualmente en nuestro medio. Por tanto, si nos preguntáramos entonces cuál es la forma de transmisión, pregunta de examen habitual para los niños, deberíamos tener en consideración que la transmisión horizontal es probablemente la forma de transmisión más importante. Por tanto, cuando tenemos un hospedero y un recipiente, existen muchas formas como pueda contaminarse un niño. Y cuando usted lee ahí, probablemente es fácil darse cuenta que existan condiciones propias para gente joven como ustedes. La gente joven, ¿cómo se contagia? Si encima son jóvenes y médicos, se contagian por agujas contaminadas. Por tanto, ya están ustedes metidos en los hospitales, ya las condiciones de riesgo están dadas, y si nos preguntáramos mutuamente, levantemos la mano los que no tenemos vacuna para hepatitis B, me imagino que nadie va a levantar la mano. Y el que no la tenga que levantar, que sienta vergüenza y de vacuna. Entonces, agujas contaminadas es uno de los principales riesgos. Tengo 50 años, dos compañeros míos de promoción ya murieron por hepatitis B en etapas de su vida como ustedes, que entramos a los hospitales y pensamos que esto nunca nos iba a tocar, que la mala suerte no existe, y por cierto, la mala suerte sí existe. Y por tanto, prevengan su mala suerte. ¿Ya tiene más de 13 años? ¿Sí? Entonces, como ya tiene más de 13 años, este es el otro factor de riesgo que tiene todo el mundo. Y por tanto, es un factor de riesgo que a veces no lo discutimos. Y no lo discutimos entre médicos porque partimos de la sana idea de que todo el mundo está bien informado. Y por tanto, la realidad es diferente un poco a la que a veces pensamos. El contacto sexual es probablemente una de las formas de contagio, es la forma de contagio más importante en población de adultos. Ustedes ya son adultos. Y las señoritas que tengan novios o compañeros de clase que probablemente puedan tener hepatitis B, tienen riesgo de contagiarse. Por tanto, la lógica es: no pensemos que todo el mundo es bello y hermoso. Pensemos siempre en la posibilidad de que existe la oportunidad de que conozcamos a la persona inadecuada y esta persona inadecuada arriesgue para nosotros nuestro futuro. Transmitir hepatitis B por contacto sexual en mi generación era una condición que podía darse porque nosotros estábamos avisados de otra manera. No usábamos preservativo, contratábamos prostitutas y no usábamos preservativo y pensábamos que nada podía pasar. La generación de ustedes, la que vino 20 años después del SIDA, sí están bastante más despiertos. Y por tanto, si están bastante más despiertos para cuidarse del SIDA, también deberían recordar que sigue teniendo muy alta prevalencia de hepatitis B en el Perú. Por tanto, de los de ustedes que se vayan a trabajar a la zona de la selva, de los de ustedes que se vayan a trabajar a Ayacucho, a Bacay, son zonas todavía de altísima prevalencia para hepatitis B. Si por tanto no tienen vacuna todavía, por favor, vacúnense, chicos. Y lo otro importante es, vacunen a sus contactos. Y los contactos no solamente es la novia, el esposo, la enamorada. Los contactos también son las personas de casa. Vacunen a los viejos.
vacunen a los hijos, vacunen a, que siga sin nietos, ya usted no tiene nietos todavía, pero vacunen a todos los contactos que tengan, porque no existe otra manera de prevenir la diseminación de esta condición. Por tanto, siempre una de las cosas que no nos hemos preocupado y que nunca se habla claramente es de la bisexualidad. Perfecto. La bisexualidad dejó de ser un tabú y hay que enfrentarlo, conversar y decirlo. Por tanto, cualquiera de nosotros pudiera tener una opción bisexual y le corresponde a cada quien tener su propio derecho de decidir su vida. El gran problema es que quien decide por su vida también está decidiendo por la vida de la pareja. Por tanto, ustedes son personas responsables, hagan llegar información, conversen con las personas. Si tienen hermanos pequeños, conversen con sus hermanos pequeños. Ustedes no se imaginan la falta de conocimiento que existe para que los niños puedan tomar hepatitis B. Tengo pacientes de 13 o 14 años contagiados por hepatitis B de las formas más increíbles del mundo. ¿Saben ustedes cuál es el despertar sexual ahora en varones? ¿Tienen idea? Bueno, les voy a contar. El 15% de todos ustedes, comenzaron su vida sexual de alguna forma manteniendo relaciones homosexuales. El 15% de todos los varones de Lima comienzan su vida sin ser homosexuales, sin ser homosexuales. El 15% de los jóvenes de Lima comienzan su vida sexual con un contacto homosexual del mismo sexo y habitualmente es una persona mayor. Y habitualmente la contactan o en una reunión o pegándose un trago o por internet. Y por tanto, estos son condiciones reales ahora. Son condiciones que probablemente ustedes que son leídos probablemente no se van a enfrascar, probablemente tengan una condición de riesgo, pero sus hermanos sí. Tengo pacientes que se controlan en la consulta acá en el hospital, chicos de buena educación, hijos de médicos, que probablemente comenzaron su vida sexual con un contacto homosexual que al niño no le ponen ni le quitan. Fue así y terminó siendo así. Lamentablemente este contacto homosexual era un varón homosexual de 20 y tantos años que lo contactó por internet y terminó contagiando no solamente hepatitis B, sino también HIV. Mire usted la forma más nauseabunda como un niño debuta a la vida simplemente porque su padre médico no le dijo, hijo, tenga más un preservativo. Antes, mi generación no hablaba de preservativos. Nadie cargaba preservativos en el bolsillo porque presumíamos que eso era para cuando éramos más grandes. Bueno, pues se acabó la historia esa. Se acabó la historia esa. Y si para ustedes no es nada nuevo esto, me alegro, pero no debería ser lo mismo para aquellas personas que tengan contacto con ustedes y básicamente son los hermanos menores aquí va a decir que están en casa. Entonces, esto es importante recordar. Algunas contaminadas para ustedes, contacto sexual para ustedes y ciertamente para mí también. Trabajadores de salud. Un trabajador de salud se contagia solamente por aguas contaminadas, absolutamente falso. Existe una gran cantidad de formas de contagio que no las conocemos todavía. Mire usted la cosa de real, que no las conocemos todavía y por tanto, si usted desarrolla una labor en un hospital, tiene ya de por sí el riesgo que no solamente es por aguas contaminadas. Y lo último, cualquiera de nosotros que van a dado ser el día que retiramos una transfusión de sangre. ¿Sabe usted cuál es la prevalencia de infección de hepatitis B en zonas como Amazonas, zonas como Iquitos? Perfecto. Probablemente para las zonas rurales es que casi el 90% de la población pasó por infección por hepatitis B. Y imagínese, solamente imagínese la angustia que se pueda sentir de que haya sufrido un accidente, una cosa muy sencilla, se trepó un árbol, se cayó del árbol, tuvo un sangrado, recibió una transfusión de sangre, usted médico y sabe los riesgos que tiene, pero entonces simplemente imagínese esa situación que la vivió un médico de acá del hospital y que no aceptó una transfusión de sangre hasta que el avión lo recogió y luego casi muriendo se llevó a un hospital. Eso ocurre. ¿Y cómo puede ocurrir que una persona de 45 años que de alguna manera no se haya vacunado para hepatitis B trabajando en un hospital? Perfecto. Esas son las historias que deben saber ustedes. Simplemente para aquella persona que no se vacunó, pues gaste sus 50 soles que cuesta la vacuna de las 12, pónganse la vacuna, chicos, pero no solamente ustedes. Sus parejas, sus novios, sus novias y seguramente los hermanos menores también. Entonces, esta es la historia de contagio. Por tanto, la pregunta tonta del examen es, ¿en el Perú la forma de transmisión es vertical? Obviamente que la respuesta es no. La forma de transmisión es horizontal. Esta forma de transmisión horizontal es
establece un riesgo mayor o un riesgo menor. Simplemente miren ustedes el gráfico que figura acá para darse cuenta que obviamente aquella persona que tiene una transmisión vertical tiene un riesgo de cronicidad absolutamente alto. Es decir, si una madre tiene hepatitis B y de alguna manera se embaraza y contagia a su bebé, el riesgo de que la criatura tenga un contagio vertical sí existe, en el Perú también existe, pero la prevalencia es mayor acá. Por tanto, este contagio sí existe y por tanto esta es la prevalencia de chicos que transmitidos de la madre hacen hepatitis B crónica. Por tanto, es muy probable que el hijo de una madre que tenga B crónica y que haya nacido en Asia, o de la población de mujeres en el Perú que de alguna forma pudieron contagiar a sus niños por hepatitis B de forma vertical, tengan un riesgo muy alto sus niños de desarrollar cirrosis en etapa temprana de la vida. Ahora, ¿de qué me interesa? ¿Por qué me interesa este dato? Niños a niños. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo se ideó el término child to child? Niño a niño. Y uno dijera, pero ¿para qué hemos inventado ese término si lo probable es que un niño deba contagiarse por agujas o por alguna otra cuestión de acá? ¿Y por qué? ¿Los niños tendrían alguna condición especial de contagio? La respuesta es absolutamente sí. Por tanto, esta forma de contagiar, que no sabemos cómo ocurre en el juego, no lo sabemos. Ocurre porque un niño salivando lo besó a otro niño, ocurre porque jugando un niño lo arañó a otro. ¿Cómo ocurre este factor de riesgo? No lo sabemos. Y por tanto, entonces, el child to child, el niño al niño, es una forma de transmisión horizontal de altísima prevalencia en el Perú, que no sabemos el mecanismo cómo ocurre, pero que sí tenemos que saberla, porque cuando sus hijos vayan al nido, ¿tienen idea cuál es la forma de contagio? No. Ahora, si nuestros niños van al nido, ¿qué riesgo habría si voy a juntarlos con niños del mismo color que yo tengo? No voy a juntar con nosotros, ¿cierto? Siempre creemos eso. Bueno, pues la gran realidad en el Perú es que tenemos una tasa de migración altísima. Y las tasas de migrantes del Perú ocurren de poblaciones que probablemente fueron las poblaciones más castigadas. Las poblaciones más castigadas en el Perú en la época del terrorismo fueron obviamente las poblaciones de la selva y las poblaciones que estaban en Ayacucho, en Abancay, y esas generaron gentes migrantes hacia la costa. Se han pasado 25 años de esta historia y cuando creemos que somos diferentes, nos vamos encontrando que tu rostro, el tuyo y el tuyo y el tuyo y el mío, probablemente hemos venido de esas zonas endémicas del Perú. Hoy soy médico. 20 años atrás mi padre era un obrero de construcción, mi madre era una mujer que no hacía nada. Y por tanto, esa es la historia de mi familia. Hoy me veo con un rostro diferente y me veo indemne a los riesgos que trae la historia, porque a mis hijos los voy a poner en un colegio de gente blanca. Cuidado con esos chicos. La migración en el Perú ha generado unos riesgos muy altos, porque vienen niños que no sabemos en qué condiciones, son niños sanos, son mis hijos, son tus hijos. Y por tanto, si a todos los chicos del Perú hubiéramos tenido la oportunidad de vacunarnos en un corte nacional, lo probable es que en algún momento pudiéramos decir que esta historia se acabó. Tenemos en este momento 45 chicos tratados por hepatitis B seguidos durante algunos años en el servicio de gastroenterología. Algunos ya murieron, otros no, otros tienen la buena suerte de que su B finalmente acaba por resolverse. Otros tuvieron la buena suerte que el Estado puede invertir en ellos casi 200.000 soles que después del tratamiento con interferopegilar. Por tanto, entenderemos entonces de que el riesgo que tienen nuestros hijos en contacto con otros niños será simplemente por jugar. ¿Cómo es ese juego? No lo sabemos. Pero ahí está la condición de riesgo y debemos entender que esto es un factor real de riesgo y no solamente para los hijos de ellos, sino para nuestros hijos también. Muy bien, esta es la historia natural de la hepatitis B. Van a ver ustedes cómo el individuo que hace una infección aguda por hepatitis B tiene una posibilidad menor al 2%, es decir, similar a la condición que existiera con hepatitis A, de desarrollar falla hepática fulminante. Por tanto, esta es una condición que mata, igual que mata seguramente la hepatitis A, tiene una prevalencia baja. Pero 2 de cada 100 que hagan falla hepática fulminante, cuidado. Lo otro que van a ver en la parte alta es cuántos de los individuos desarrollan de la infección aguda se van a la cronicidad. Por tanto, si la segunda pregunta del examen que yo voy a enviar dijera es de una prevalencia mayor que los adultos tomemos formas crónicas de hepatitis B, verdadero o falso, ustedes responderían ciertamente falso.
Miren ustedes cómo los niños, y estamos diferenciando de los neonatos, estos casi todos van a la cronicidad. A estos no los podemos tratar porque no responden al tratamiento. A estos sí. Estos en el Perú son los que tienen el contagio child to child, niño a niño. Estos son los que tienen contagio vertical. Estos son horizontales. Y estos somos nosotros, que probablemente no nos pusimos la vacuna de hepatitis por alguna razón y que nos vamos de alguna forma en riesgo hacia la cronicidad. Estas personas que hacen infección crónica, algunos, un porcentaje de estos crónicos resuelven. Es decir, hice infección crónica para hepatitis B y tuve la buena fortuna de que la evolución de mi historia natural me permitió con la oportunidad de que no tenía más riesgo, las transaminasas normalizaron, el antígeno superficie de alguna forma persiste positivo, pero aparece el anticuerpo anti que me dice, ok, se acabó la enfermedad contigo, compadre, cuídate para la siguiente. Eso existe también. Pero algún porcentaje de los que hacen infección crónica siguen las flechas que estamos viendo. Un 40%, un 15 y un 40% de estos se van a esta condición. Y de estos, algunos a esto y otros a esto. Es posible ver niños con cirrosis, por supuesto. El grupo que hace infección neonatal, la transmisión vertical, hace cirrosis temprana. Y no se sorprenda ver en el servicio de gastroenterología niños de 8, 9, 10 años con cirrosis y luego, seguramente cuando buscamos la causa, nos encontramos que es el hepatitis B como causa de enfermedad. Pero esos chicos vienen de zonas de alta prevalencia. ¿Qué porcentaje probablemente pueda desarrollar cirrosis? Ahí lo tienen. Un grupo de ellos, que decía, hace daño hepático progresivo, esta infección crónica hace hepatitis crónica y queda como hepatitis crónica irreviable. Otro porcentaje de ellos se va hacia cirrosis, es decir, aparecen nódulos de regeneración, y finalmente unos, con mala suerte, van finalmente hacia el hepatocarcinoma. Les voy a contar una historia absolutamente verídica porque la viví muy de cerca. Conocí a una mujer que, para cuando la conocí, tendría 60 años, para cuando murió tenía 70 años. Y se murió por un hepatocarcinoma. Y cuando de alguna forma la conocí y tuvimos oportunidad de conversar, la historia de ella era una historia muy sencilla. Hija de campesinos, había nacido en alguna zona de Abancay. Esta mujer que nació en Abancay se crió toda su vida, hizo su colegio en Abancay y cuando era pequeña comenzó a hacer algunas fiebres, tendría 4 o 5 años, comenzó a hacer fiebres. Y las fiebres que eran inexplicables, los padres hombres de campo decidieron llevarlo al curandero del hombre que daba salud en esa población. Y lo que hizo el curandero fue una aplicación de lo que él había aprendido, que le habían enseñado a sus maestros. Y le dijo, esta mujer lo que necesita para curar sus fiebres es, de alguna manera, que la introduzcamos en el abdomen de una vaca. Abrieron a la vaca, sacaron las entrañas de la vaca, la niña, ustedes, yo no sé qué hubieran sentido ustedes si hubieran enterrado todo, que lo metieron en el estómago de la vaca. La metieron en el estómago de la vaca todo un día. Sí, o sea, la empanzuraron a la vaca, la abrieron, la metieron adentro, la suturaron y solamente la niña podía respirar por acá y le da su comida por ahí. Una niña de 5 años que cuando tiene 60 lo recuerda. Por lo tanto, esta forma es la forma de medicina tradicional que existe en el Perú. Esta forma de la medicina tradicional que existe en el Perú es real. Ustedes van a llegar a localidades en donde van a ser los nuevos médicos grupos. A donde van a llegar ustedes van a ejercer medicina, pero van a tener que convencer a la gente de que lo que hacen ustedes es lo correcto. Esa es la diferencia. O sea, la diferencia en todo este mundo es que probablemente cuando ustedes creen que hacen la medicina occidental y es la medicina correcta, van a llegar a puntos de la sierra del Perú, de la selva del Perú, donde ustedes son los intrusos y donde ustedes van a tener que utilizar muy buena labia para convencer a la gente de que el mensaje de ustedes es el correcto. ¿Qué tenía esta mujer cuando era pequeña? No lo sabemos. Tenía fiebres, pero lo cierto es que nunca más hizo exámenes, se casó, hizo su vida. A los 60 años fue diagnosticada de hepatitis B, se murió a los 75 de un hepatocarcinoma. Y si ustedes dijeran que la historia terminó ahí, la historia no terminó ahí, porque el esposo murió 2 años después de una cirrosis, una hemorragia digestiva,
Pero esta pareja tuvo 3 hijos, y los 3 son médicos, y los 3 tienen hepatitis B crónica. Por tanto, les cuento historias simplemente porque las historias son de fácil recordar. Estas historias impactan y uno las recuerda siempre y probablemente se olvidarán de la clase, pero las historias no se olvidan. Pero lo importante es de alguna manera entender los riesgos que trae la hepatitis B para el cuidado de todas las personas. Esta es la historia natural de hepatitis B cuando existe recuperación. ¿Ok? Entonces la historia comienza por acá, la historia comienza por acá, y por tanto usted comenzó a tener síntomas algún tiempo después de que hubo el contagio. Por tanto, el antígeno se hace presente desde muy temprano, incluso antes de la presentación de los síntomas. ¿Okay? Lo que van a tener ustedes es que existe un antígeno de superficie, un antígeno anti-E que aparece también precozmente en la etapa de síntomas, y la historia natural va a ir presentándoles esta extraña presencia bimodal de los antígenos. El antígeno de superficie, miren ustedes en qué momento comienza a hacerse evidente, en qué momento desaparece, y desaparece ¿cuándo? En las 24 semanas. Entonces, por eso 24 semanas es el tiempo de corte. Cuando yo tengo un antígeno de superficie que dura más de 6 semanas, es que tengo como diagnóstico hepatitis B crónica. Todo lo que ocurre acá es agudo. Este gráfico se lo voy a poner en el examen y no voy a poner lo que di acá. Entonces les voy a poner alternativa 1, 2, 3, 4 y obviamente lo que yo les voy a esperar es que ustedes me vayan diciendo que lo que voy a encontrar acá es de alguna forma el anticuerpo a este antígeno de superficie. Y por tanto este primer pico de antígeno de superficie va seguido, ¿no es cierto?, por un antígeno de superficie, perfecto. Pero ¿qué ocurre si yo tomo una muestra de sangre a las 28 semanas? Entonces, perfecto, esa es la quinta pregunta del examen. Si tomo una muestra de sangre en la semana 25, 26, 27, 28, y digo, ok, este tipo ya resolvió su antígeno de superficie, perfecto. Pero si yo no conocí esta historia y la tomo acá, lo probable que encuentre es un antígeno de superficie negativo y no sabré nunca que el individuo fue infectado por hepatitis B. Por eso, cuando ustedes tomen rutina de ver pacientes de los cuales sospechen B, no solamente hay que pedir antígeno de superficie, sino que seguramente deberían recordar que hay que pedir un anticore, porque el anticore de alguna forma te da la oportunidad de cerrar esta etapa que el antígeno de superficie no detecta. Entonces, el anticore o total, básicamente que deben recordarse el inmunoglobulina M, que está perenne todavía en esta etapa, es la forma de establecer un diagnóstico para los individuos que hacen hepatitis B. Recordemos entonces, acá me contagié, acá el antígeno comienza a presentar títulos crecientes, probablemente los títulos crecientes alcancen su pico en la semana 12 y luego van a decaer hasta la semana 24. Lo que va a ir ocurriendo después es que después del antígeno de superficie comienza a tomar una prevalencia del antígeno E2, 3, aparece el anticore, es el anticore total, ese sigue para el resto de la vida. Por tanto, si ustedes se preguntan, van a tener, les voy a dejar la lámina, no se preocupen, van a tener el anticore total, van a tener el anticore total acá, que va a ser una forma de recordatorio para el resto de su vida. Por tanto, Celia pregunta en el examen de la clase de hepatitis B, ¿cuál fue el mejor recordatorio que yo debería tener en sangre de que alguna vez tuve hepatitis B? Este de acá. Este nunca desaparece. Por tanto, si yo quiero saber si tuve o no tuve, o si quiero decidir entre casarme o no casarme contigo, y digo, oye, vos sabés que entonces tu marcador es hepatitis B. Entonces, el antígeno de superficie decae, el anticore nunca se pierde, el anticore inmunoglobulina M sí decae, pero no da la oportunidad del diagnóstico de esta fase que se llama la fase de beta. Esta es una historia natural de alguien que va a recuperarse completamente de la hepatitis B. Eso lo saben ustedes simplemente porque acá tienen el antígeno E positivo. En algún momento después de los 3 meses aparece el anticuerpo, y cuando aparece el anticuerpo, sin siquiera llegar a los 6 meses, diré, ok, estoy casi tranquilo, porque no voy a esperar las 24 semanas, sino estoy en este momento en la semana 12 o 13, a los 3 meses de enfermedad, ya aparece el anticuerpo que me va a decir a mí
que probablemente lo que vaya a ocurrir acá es que resuelva la condición de hepatitis B aguda. Por tanto, este es el perfil que si hiciéramos la enfermedad todo mundo quisiera tener. Este es el otro perfil. Este es el otro perfil. Y el otro perfil es diferente. El otro perfil ya es una cosa un poco mucho más agresiva. Probablemente en este otro perfil, ¿qué nos interesa recordar de todo este gráfico que van a ver acá? Que lo van a tener esto, entonces lo voy a dejar en este momento, es que el antígeno A sigue persistentemente positivo, el antígeno de superficie, que la otra condición negativiza probablemente antes de llegar a la sexta semana, en este caso el antígeno de superficie sigue persistentemente positivo. Por tanto, tener un antígeno de superficie persistentemente positivo, tener un antígeno E que no negativizó a las 12 semanas, es una de las razones que debe entender que estamos marchando hacia la cronicidad. ¿Cómo se llamará la etapa de cronicidad? Se llamará fase inmunotolerante, se llamará declaramiento inmunológico, de portador inactivo, de reactivaciones, y eso será historia diferente para cada condición. Lo que me interesa que recuerden ustedes es que el individuo que hace antígeno de superficie positivo a la semana 24, ese probablemente pueda marchar a la cronicidad, y cuando marcha a la cronicidad, lo que voy a recordar es que el antígeno E permanentemente está positivo. Si acá lo vieron que duró nada, cuando sigan temporalmente estos individuos, esto ya está en años, lo van a tener acá el antígeno E permanentemente positivo. Y lo que sí me interesa que recuerden es que las transaminasas en una determinada etapa estarán normales, es decir, este chico tuvo hepatitis B, voy a controlar la transaminasa cómo están, el valor de transaminasa es normal, perfecto. ¿Cómo está el antígeno E? Positivo. ¿Cómo está el antígeno de superficie? Positivo. ¿Cómo está el cultivo del viral? Muy alto. Pero transaminasas normales, estoy en fase inmunotolerante. Esta condición es diferente. Acá la transaminasa ya sube y baja la transaminasa. Comienza a decaer la carga viral. Comienza a decaer ya la carga viral, y cuando ocurre esta condición, es probablemente que en esta condición lo que tenga todavía es un antígeno E positivo con transaminasa alta. A este tipo hay que tratar. Ese es el momento de tratar al individuo. Y luego lo que va a ocurrir es que comienza a decaer todo, la transaminasa normaliza, la carga viral negativiza, aparece el anti-E, y usted dice, ah, Dios, ahora sí que resolver. Punto. El gran problema es que puede resolver el hígado está cicatrizado. Ah, me curé de hepatitis B, pero me pude haber hecho daño al hígado. ¿Se dan cuenta que son historias naturales diferentes? Como marche mi hepatitis B, mis marcadores, hablaré de los riesgos de contagiosidad, pero no necesariamente me dirán se resolvió con el hígado sano. Doctor, ¿y inmunotolerante no? Cuando es inmunotolerante, ¿no puede hepatitis B crónica es una exercicio de tratamiento? Dijo que no. Por eso te decía, esta fase inmunotolerante tú la diagnosticas de la forma más sencilla. Yo trabajo en un medio donde no tengo marcadores virales, no te preocupes, síguelo con transaminasas. ¿El individuo tuvo hepatitis B? Sí. Te voy a seguir con transaminasas durante 2 años. Cada 2 veces viene dando transaminasas. Y siempre negativas, normales. Entonces podrá ocurrir que tenga una carga viral importante, antígeno E positivo, seguramente si tiene esto es que tiene también antígeno de superficie positivo. Con transaminasas normales estamos en esta fase. Y en esta fase no requiere tratamiento, porque pudiera ocurrir que esta fase se resuelva hacia una resolución completa. ¿Ok? Esto puede resolver hacia una resolución completa. Y lo otro es, tratar a alguien en esta etapa de la vida no le genera ninguna ventaja. ¿Cuándo sí debemos tratar? Cuando estamos de alguna forma con las transaminasas que van y vienen, cuando el antígeno E sigue positivo, cuando la carga viral sigue siendo elevada y tenemos un antígeno de superficie positivo. Entonces esta es una etapa en donde probablemente sí habría que empezar a tratar. Esto ya es, en esta recuerda, ya reaccionó tu antígeno, tu anti-E ya apareció, ya no es contagioso, no sabes lo que quedó de tu hígado, pero lo que sí sabes es que cuando aparece esto, ya no es contagioso y probablemente ya no replica virus, ya no tiene efectos. Lo que se hace ahora ya no es pedir tanto marcador, sino pedir carga viral, todos tienen como una carga viral. Muy bien, este libro no se lo pierdan. Lo
pueden piratear, pueden bajárselo de internet. Este es un libro sensacional. Este es un libro que lo publicó César Cabezas, es el actual director del Instituto Nacional de Salud. César Cabezas es un tipazo. Se lo escucharon en alguna clase alguna vez, es aburridísimo cuando habla, pero en realidad el tipo es lo más brillante que tenemos en el Perú en hepatitis B. El tipo escribió este libro, tienen que conseguírselo, muchachos. La verdad que es una joya porque es uno de los libros mejor dimensionados de lo que es un problema nacional, estructurado como corresponde a un problema nacional y con los planteamientos de solución que deberíamos tener para cualquiera de nosotros. Por tanto, a ver si tomen fotos. No tomo fotos de nada. Listo. Y el análisis que hace César es cómo comienza el problema de hepatitis B con tanto problema. ¿Por qué tanto problema de hepatitis B en el Perú? Perfecto. Antes lo que ocurría era que la gente que vivía en determinadas zonas del país, la gente de la selva se quedaba en la selva, la gente de la sierra, de Ayacucho y de Orihuela se quedaban ahí, no venían a la costa, o eran migrantes eventuales, comerciantes. Pero ¿qué hizo que viniera la migración en el Perú? Perfecto. Si hay algunas cosas que no hemos estudiado, es que el terrorismo hizo que el Perú fuera un país de migrantes. Y si antes los migrantes eran solamente económicos, es decir, sus padres, ¿no? Ustedes son de la sierra, no sé, yo soy de la serranía de Arequipa, no sé dónde serán ustedes, pero todos venimos de algún lado del Perú. Y probablemente los que sean limeños, de familia limeña, quedarán pocos. Por tanto, todos somos hijos de migración. Y los hijos de migración ocurrimos en esas condiciones. Hijos de migrantes que buscan migrar para tener mejores oportunidades económicas, hijos de migrantes que tienen buenas condiciones económicas, que vinieron a La Baja, el Chancho, no sé qué, se vinieron a vivir a Lima, y los migrantes a la fuerza. ¿Quiénes fueron los migrantes a la fuerza? Los migrantes que le destrozaron, le quemaron las casas, llegó el ejército, llegaron los terrucos y arruinaron la vida. Y esta gente de noche a la mañana se vio sin nada y se vinieron ¿a dónde? Se vinieron a los círculos de pobreza de las grandes ciudades, Puno, Arequipa, Huancayo, Lima, y vinieron a buscar a la compadre, tratando de acomodarse en la casa de ellos y de alguna forma, además de sus costumbres, ciertamente traen algunas otras condiciones, como por ejemplo el virus de hepatitis B, y fue una de las razones por las cuales en las ciudades grandes también hemos tenido hepatitis B. Este análisis que hace César me parece razonablemente interesante e inteligente. Por tanto, cuando él analiza de dónde viene la transmisión de hepatitis B en el Perú, toma varios estudios y dice, ok, punto, concluyo, en el Perú, en los niños, la transmisión horizontal es la más importante de todas. Muy bien. Y cuando él dice esto, horizontal, lo siguiente que usted se va a preguntar, perfecto, si los chicos, miren ustedes, hubieran tomado la infección, probablemente hubieran tomado la infección por una transmisión vertical de la madre al niño. ¿Cuántos de ellos se van a la cronicidad? Casi el 90%, pero miren lo interesante de este 90% de niños que se van a la cronicidad. Y usted dice, oye, ¿qué síntomas hacen estos chicos? Nada. No hacen sintomatología, no se ponen histéricos, no lucen enfermos, no tienen el hígado grande, no tienen nada. Y por tanto pasan desapercibidos. Por tanto, este es el gran problema, porque si antes captábamos a los chicos porque los padres los traían por estar enfermos, ahora la vida es diferente. Ahora tenemos que salir a buscarlos en las zonas de riesgo porque sabemos que la probabilidad de que estos chicos que nacieron de la madre que transmitía con B, a la hora de construir síntomas, no generan síntomas. Los otros, miren ustedes, este es un grupo en un determinado momento de su vida, ¿cierto? Se hacen sintomáticos. Cuando ocurren los otros, los que tienen transmisión horizontal, es que cuando comienzan a socializar. Cuando comienzan a socializar los niños, nidos, guarderías, etc. Y por tanto, estos chicos, miren ustedes, que sí son sintomáticos, pobremente sintomáticos, pero a diferencia de lo que hace la transmisión vertical, en que casi ningún sintomático, estos pudieran pensar supuestamente porque tuvieran alguna manifestación de enfermedad. De estos, ¿cuántos se van a la cronicidad? Casi ninguno. Por tanto, es la gran diferencia entre nacer de una madre que te transmita B y nacer con un determinado tipo de virus asiático o nacer en el Perú y tener la posibilidad de hacer hepatitis B crónica. También existe la posibilidad
pero los riesgos son menores a los que ocurren en esas poblaciones. El amarillo es transmisión vertical. Horizontal. Los dos son parte del nacimiento, el rojo y el amarillo. Claro, esto está en 0,0000, porque no lo trabajan. Cuando comienzan a socializar, al año probablemente, cuando comienzan a hacer la manifestación de enfermedad. No, pero el rojito también parte de 0 años. Claro, el rojo nacieron hijos de madre con B crónica, cuando el 90% de los van a la cronicidad. Y de abajo, Estos No tienen nada. no son de transmisión vertical, por eso la línea es 0,000000. No tienen nada. Y acá, cuando comienzan a socializar, comienzan por el pico. Perfecto. Entonces, en el Perú, los estudios realizados en población infantil en áreas hiperendémicas como la región de Huanta muestran una baja prevalencia de antígeno de superficie en menores de un año. Miren ustedes, baja prevalencia de antígeno de superficie en niños menores de un año, lo cual indica que la infección no ocurre en el periodo perinatal, de lo que estábamos conversando hace un rato. Dame 30 minutos. Y lo otro es cuando comienzan a ocurrir los picos de hepatitis B. Vamos a ver este gráfico de acá. Miren ustedes, este gráfico hecho por ya saben quién, César Cabezas, fue encontrando, miren ustedes, que el antígeno de superficie para niños menores de un año presentaba un título notoriamente bajo. Y a medida que transcurren las edades, hay un efecto de arrastre y lo que vamos a tener es que el antígeno de superficie va presentando una prevalencia mayor. Por tanto, diremos que para los 6 años, en este estudio, para esta población en Ayacucho, el 10% de todos los niños ya tenía, a los 6 años, el 10% de los 6 años ya tenía antígeno de superficie positivo, lo cual significaba que infección aguda. Infección aguda. 10 de cada 100 niños, 10 de cada 100 niños de 6 años, en el año 94 que se hace este estudio, tenía antígeno de superficie positivo que indica infección aguda. 48%, casi uno de cada dos, tenía un anticuerpo positivo, lo cual indicaba ¿qué cosa? Que había tenido, para los 6 años, hepatitis B antes. No es cronicidad, que había tenido antes hepatitis B. Por tanto, el 10% de toda la población de una comunidad tenía B aguda y la mitad de todos los chicos ya habían tenido hepatitis B. Esto nos da una idea de la prevalencia altísima de hepatitis B para esta población. Te llamo en 30 minutos, ¿ya? Te llamo en 30 minutos. Entonces, es esto una de las cosas importantes a recordar. Por tanto, cuando hablamos, quiero hacer un estudio en la comunidad donde trabajo de hepatitis B y he conseguido reactivo para B, entonces, cuando tomo en la población antígeno y sale positivo, es que eso me está diciendo que esa es la prevalencia de infección aguda. Cuando lo que tomo es el anticobre, lo que tengo entonces es una prevalencia de infección pasada. Por tanto, si ustedes quisieran saber cuántos de nosotros hemos tenido B crónica, hemos tenido B como antecedente, lo que hay que pedir es un anticobre pasado.